¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planeando Libro, su canal repleto de cursos gratuitos para escritores y creadores de contenido. Y el día de hoy otra vez vamos a hablar de cómo hacer escritura tramposa, en este caso hablando de plantillas. Un tema que para algunos puede ser molesto, para otros no tanto y suelen usarlas, pero hoy vamos a ver cómo usarlas y también cómo innovar a partir de ellas. Comenzamos. Muy bien, para empezar quiero explicarles a qué me refiero en este concepto de plantillas. Porque más adelante voy a hablar de fichas de planificación, que son las que yo manejo, y algunos pueden confundirlas. Creen que el llenar un cuadro significa que es una plantilla, pero no. La plantilla me refiero a algo preestablecido de cómo debe de suceder. La diferencia, por ejemplo, con los planificadores que yo les ofrezco gratuitamente, es que si yo en este caso pregunto el nombre, sexo, edad, especie, altura del personaje, no me dice nada de qué va a pasar. Eso todavía yo lo puedo elegir. Y yo lo puedo modificar con todo aquello que me pueda imaginar. E incluso puedo omitirlo si es que no lo deseo. Sin embargo, en una plantilla, por ejemplo, vamos a hablar de la clásica senda del héroe. Ya sabemos que tenemos que haber un personaje que en principio parece normal, después recibe la llamada, va a la aventura, hay normalmente una especie de muerte, sí, una resurrección o redención, etcétera, ciertos pasos específicos. De la misma manera, una plantilla muy común es la de la narración clásica, donde vamos a iniciar con una introducción presentando a todos. Empezamos con un evento detonante, atravesamos por varios obstáculos, llegamos a un clímax, llega el desenlace, se resuelve y después un final más plano, más tranquilo. En este caso hay muchas plantillas, tanto de cómo crear un personaje, por ejemplo, los arquetipos y estereotipos de los cuales ya hablamos en esta serie, video que si te perdiste te lo dejaré en la caja de descripción. Hay detalles de cómo puede ser una plantilla de una historia, por ejemplo, en el caso del anime, el clásico harem escolar, en el caso de las películas occidentales, la clásica comedia romántica de la pareja que se pelea todo el tiempo, pero son iguales entre sí y se terminan enamorando. Así podríamos también decir que existe en el caso de los héroes muy clásicos. ¿Qué características tienen? Que son valientes, que son fuertes, tienen algún poder, la clásica plantilla del elegido, etcétera. Todo esto lo podemos usar o lo podemos descartar. Voy a hablar de ambos aspectos, si lo queremos usar, si lo queremos editar e incluso también si lo queremos usar pero de manera modificada. Y entonces, estas plantillas ya te dicen básicamente lo que tienes que hacer y cómo lo debes de manejar. Por ello su uso se restringe a cierto público, naturalmente a que es muy fan del género al que te vas a enfocar, pero a la vez es un público que no es exigente, debido a que un público que quiere ver algo innovador o quiere algo que lo va a pensar normalmente, pues eso le va a parecer repetitivo. Sin embargo, claro, hay que saber que hay públicos que quieren hacerse pensar y quieren reflexionar, pero realmente quieren ver lo mismo de siempre. Por eso ciertas frases repetitivas, por ejemplo, con imágenes de paisajes, que supuestamente son motivacionales, pero no aportan algo nuevo a tu vida, simplemente dicen la misma frase, a veces hasta con las mismas palabras, pero se suelen dar para muchas personas como que son muy especiales o es mucha sabiduría, aunque hay veces que incluso ni siquiera dicen nada al analizarlas bien. ¿Por qué? Porque es un público que no exige algo que realmente valga la pena, no exige algo reflexivo o nuevo, simplemente quiere que se repita lo que viene acostumbrándose por tanto tiempo. Ese es el público que va a ser fan de las plantillas. Sin embargo, más adelante vamos a ver que a veces puede tomarse una parte y también hacer algo para otro público que simplemente es fan de esta forma de historias, pero no le gusta que sean tan repetitivas. Pero sí, es específicamente para fans de lo que vas a hacer. No
es a veces muy útil buscar plantillas de otro género, otro tipo de fans, si las vas a dejar tal cual, porque va a causar disgusto. Es mejor que si usas de otro, si modificas varias cosas para que sean más acordes. Ahora, también tienes, como mencionaba, que hablar de las modificaciones que le vas a hacer, que pueden ser pocas o muchas para generar cierta innovación. De todos modos necesita algún tipo de detalle tuyo para que no sea considerado un plagio o una copia directamente. Lo cual a veces es fácil simplemente retomando un aspecto importante y modificarlo, como en lo demás que hemos hablado de hacer trampas, o puedes simplemente hacer la misma historia, pero el héroe hacerlo un tanto a tu gusto. Pasa por la misma senda del héroe que ya conocemos, pero el personaje es un poco diferente. Puede ser incluso un antihéroe, puede ser un villano que de alguna forma lo pones como héroe, y no es la intención solamente de invertir esos papeles, sino realmente hacer el personaje a tu gusto y someterlo a la plantilla. De igual manera puedes hacer esa plantilla de un personaje y meterlo en historia que sea de tu gusto, combinando plantillas con, digamos, creaciones originales. Pues esto también nos da la opción de cambiar de contexto, que es tomar una plantilla pero darle un espacio en el que no está acostumbrada. Por ejemplo, quizá la senda del héroe podrías hacerlo con los peces de una pecera, lo cual cambiaría completamente el contexto y lo haría innovador y un poquito más complicado de resolver. Podrías usar al elegido y resulta que quizá este elegido no es el que va a salvar en sí el mundo, pero quizá va a salvar el parque de la localidad. ¿Por qué sería el elegido? Bueno, ya tienes una plantilla de elegidos, simplemente hay que aplicarla. Ahora, estos cambios de contexto, por ejemplo, sirven en un ejemplo práctico existente en el anime Murenase Setongakuen, que aunque no fue tan famoso, a los fans que les agradó fue porque a pesar de esto ser un harem tradicional, un chico que atrae a muchas chicas, es diferente debido a que esto es un chico humano que está en una escuela de chicas animales y ellas son las que se enamoran. Es lo que hace el cambio de contexto, que no sean humanas. Incluso este cambio de contexto ya es un tanto usado porque son personajes fantásticos o criaturas, etcétera. Ahora, vamos a saber cómo evitar. Ya te dije fácilmente cómo lo puedes modificar. Si no quieres usar del todo, solamente tienes que ponerlo en un lugar diferente o combinar plantillas que no son usuales, siempre y cuando las adaptes entre sí. Y en el caso de que tú lo que quieras evitar sea usarlas, puedes manejarlas de una manera paródica. Es algo muy común cuando usan los arquetipos, por ejemplo, y los ponen burlándose de ellos en la historia. De igual manera puedes, por ejemplo, poner la senda del héroe y tener los mismos pasos, pero de una manera que incluso se ve ridícula y se ve que se está burlando el mismo creador, que el personaje pasa por la senda del héroe. Sin embargo, la parodia tiene diferentes niveles. Si quieres que hable más a fondo de la parodia, puedes dejármelo en los comentarios. Y también puedes evitarlas a través de tu planificación. De tal modo que usando los planificadores que te di y que por eso te los mencionaba anteriormente, puedes evitar tener que caer en una plantilla. ¿Por qué? Porque manejan los datos de manera independiente. Entonces, al mezclarlos de manera independiente, no piensas en qué debe de suceder si este personaje, por ejemplo, si está en una historia de terror y es rubio, debe de ser el que se quede con la chica y el que se salve su vida. No necesitas pensar en eso, porque estás manejando cada aspecto independientemente de los demás. Y entonces, cuando los unes todos, ya puede quedar algo diferente. Estas diferencias, hay dos caminos que pueden ser, que es la aleatoriedad o la arbitrariedad. ¿A qué me refiero? Que esos datos, como ya lo he mencionado en varios videos, los obtengas a través de cualquier medio de respuestas al azar. O
la otra que es arbitraria. O sea que si tú quieres que sea un héroe el personaje más torpe, pues esas dos características van a estar, aunque no sientas que tenga relación héroe con la torpeza o con la cobardía. Si tú quieres que este sea un personaje que es el villano y por simples deseos quieres que sea un conejo suavecito, como en el caso de la película de Bosa Caperuza, ok, ya lo tienes, el villano es un conejo esponjado. Y eso te permitirá hacer varias cosas, que no necesita hacer ciertas características porque otras estén unidas. Un ejemplo muy simple es que los villanos se dice que son verdes porque es un color que marca el veneno, o que los personajes depresivos son azules por la tristeza. Tú puedes ponerle el color que quieras y después ves cómo lo justificas. Así también evitas caer en la plantilla de siempre. Y otro aspecto que quiero hablar aquí, improvisar, pero con el entorno. Un error que se cree mucho es que quienes usan planificación suelen caer en contar la misma historia de siempre. Pero aunque no lo parezca, quienes hacen eso normalmente van a ser los que son más puros de brújula. Sobre todo si piensan que estudiar es innecesario y solamente consiste en escribir todo lo que se te ocurra y explotar tu imaginación. Y si acaso leer mucho. Porque aunque en teoría parezca que tiene sentido, eso es porque la teoría que hablan está sesgada. Realmente, y se ha comprobado a través de estudios, nuestra imaginación es limitada a lo que conocemos. No creamos algo de la nada, solamente transformamos lo que existe. Ejemplos muy simples para que me puedas entender. Alguien de la edad de piedra hubiera inventado el celular si realmente la imaginación fuera capaz de inventar todo. Pero no, ni siquiera vemos dibujos de celulares con pantallas touch en las cavernas. ¿Por qué? Porque no existe nada parecido. Los celulares se crean gracias a personas que han estudiado disciplinas similares, han practicado, han experimentado qué pasa si vienen ciertas cosas, suponiendo que si hay tecnología que percibe de dónde tocas y otra que activa por botones, ¿cómo podríamos mezclarla? De la misma manera, cada que hay una innovación es a partir de los conocimientos que tienes y cómo los modificas. Igual es en escritura. Nosotros no conocemos ningún minotauro, pero conocemos lo que es un toro y lo que es un humano. Entonces es como lo mezclan. Quizá nosotros no conocemos las especies de la escala Lovecraft, pero él no las describe de todo. Él dice que existen alas, que existen tentáculos, que causan miedo, que alteran la mente. Todos esos conceptos los conocemos, simplemente es que los está reuniendo. Otra forma en la que puedes experimentar esto y comprobar que es verdad, que la imaginación no te da de manera infinita, es que si tú le explicas a un niño cómo funciona un carro, sin darle ejemplos de su nivel, simplemente le dices, el motor gira tales piezas y después tales piezas ayudan a que las ruedas avancen y otras que las frenen, como si él supiera el nombre de todas, probablemente no te va a entender nada, y si lo recuerdas, imagina que son pequeños monstruitos o hombrecitos que van moviendo las ruedas del carro. Y esto, aunque crean que la imaginación de un niño es increíble y eso nadie lo pensaría, no, realmente es algo muy simple porque lo ven en las caricaturas, porque para él tiene un carrito de juguete y si él lo empuja se mueve. Entonces, si hay otros hombrecitos más grandes en un carro más grande, lo empujan y se mueve. Es realmente una imaginación muy simple, muy sencilla. Por ello, si realmente lees algo hecho de esa manera tan intuitiva, y te lo digo por experiencia, muchas veces, si no es que más bien la mayoría, vas a ver que usan la misma plantilla o repiten la misma historia, que no solamente ya se ha escrito 1000 veces, sino que incluso como novatos en algún momento escribimos ya. ¿Por qué? Porque el cerebro pues retoma lo que es más fácil. Entonces, al buscar la salida más fácil, sin darnos cuenta, va a retomar eso que conocemos. Esta es la explicación también de por qué cuando no has creado tu estilo y lees un nuevo autor que te gusta, de pronto empiezas a ver que tus escritos son prácticamente copiar el estilo de este autor.
Si quieres realmente saber cómo hacer tu propio estilo, también te dejaré un video en la descripción en una serie que cuando llegue a los 300 suscriptores subiré el segundo video. Para que recuerdes compartir mis videos y traer a más suscriptores. Ahora, ¿cómo puedo evitar eso? Que escriba lo que ya todos escribieron, que repita los mismos patrones, pero tampoco te gusta planificar. Pues puede ser válido. Entonces retoma tu entorno, retoma lo que ves alrededor. No trates de que todo salga simplemente de tu imaginación, sino que en tu entorno tratas de justificar aquellos aspectos que ves. ¿Ves una hormiga? Justifícala en tu historia. ¿Ves una guitarra? Agrégala. ¿Ves un cartel en la pared? Aprovecha una parte de él. Para que así se vayan combinando cosas que incluso van a interactuar. El entorno siempre cambia, el entorno se modifica, se mueve, hay corrientes de aire, hay animales, etc. Entonces ese movimiento que tú no puedes controlar va a permitir que esa modificación esté dentro de tu historia si quieres improvisar. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerda que me ayudas mucho comentando todas tus dudas, sugerencias y aportaciones. También mando saludos a todos aquellos que lo hacen. También me ayudas mucho dándole like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Yo soy Gorman y nos vemos en la siguiente clase.